Disculpe, no le escucho. Listo, vamos. Vamos a alabar al Señor. El objetivo es porque vivo, nada me aparta de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. Vamos, iglesia, igual, ¿dónde está tu fe este día? Vamos a hacer. El objetivo es porque vivo, nada me aparta de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, de ser que vive en mí, que el mundo está. Dice, la fe sin obra es muerta. Si no tienes que ser algo en acción, yo quiero ver tus manos así. Vamos así. Gloria a su nombre. Tenemos fe y esa fe es la que nos mueve, es la que nos ayuda a caminar. Y usted y yo necesitamos aprender a vivir por fe,
fe, por fe, por fe, por fe. Así que ahora vamos a estar viendo, ¿verdad? Esta enseñanza. Pues espero que todos puedan entrar ya pronto, porque creo que en el momento que comparto sí se me hace complicado estar, Buenas noches. Buenas noches, mi hermano, buenas noches. ¿De dólar o dólar 25? Bueno, ¿Prendieron la listo. Bueno, vamos a estar viendo el poder de creer la verdad. ¿Por qué a la necesitamos? cadera, pierna? Por favor, mi hermana preciosa, para que pueda apagar su audio. Dos eran vecinos. Dos hamburguesas sencillas me dijo. Sí. Discúlpeme, vecino. 3 de 2. Ya. Escúchenme, les pido por favor a todos, ¿verdad? Que si van a prender su audio, cuando prendan su audio, porque de repente les toca algún versículo que leer, puedan por ahí mismo desactivarlo porque estamos grabando y se me hace complicado, ¿sí? Bueno, vamos a estar viendo del poder creer la verdad. Estamos en la clase número 6 de discipulado básico. En esta hora vamos a estar viendo el poder de creer la verdad. Estamos aquí en esta clase y les felicito porque usted ha estado muy receptivo durante estas clases. Yo le quisiera preguntar, antes de poder comenzar esta clase, ¿qué vimos la semana pasada? Si alguien me puede decir qué vimos la semana pasada. Alguien activa su micrófono y me dice qué vimos la semana pasada. ¿Cómo estuvieron estas preguntas? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Nadie. No busque la polla. No busque el deber que hizo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿De qué hablamos? Hablamos de esas personas que están dentro de nosotros. ¿Listo? ¿Nadie? Bueno, les recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando acerca, pues, de que nosotros tenemos, ¿verdad? Al hombre natural, que es el hombre que no conoce a Cristo, el hombre carnal, que es el que, aunque esta persona ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, su templo está contaminado, ¿verdad? Y hablamos del hombre espiritual, que es aquel que es gobernado por el Espíritu. Entonces, esa persona espiritual busca lo espiritual, se alimenta, trata de renovar su entendimiento, ¿verdad? Le permite al Espíritu Santo que hable. De igual manera, el Espíritu es el que produce los cambios en nuestra vida y va renovando constantemente cuando yo le voy permitiendo. Mientras que el hombre carnal, aun cuando puede estar y aunque esté dentro del Espíritu Santo, sin embargo, este hombre carnal no permite que el Espíritu Santo trabaje y prefiere andar en las obras de su carne. Así que vamos a estar viendo hoy el poder de creer la verdad. Hace 60 años, en las afueras de Nashville, Tennessee, nació una niña con grandes problemas de salud. La dejaron lisiada. Tenía una familia cristiana grande y maravillosa. Mientras sus hermanos y hermanas corrían y jugaban en el patio, ella estaba obligada a permanecer encerrada. Periódicamente, sus padres la llevaban a Nashville para la terapia física. Pero las esperanzas de la niña eran muy débiles. ¿Alguna vez podré correr y jugar como los otros niños?, le preguntó a su madre. Pero a sus padres, perdón. Querida, solo tienes que creer, respondieron. Tienes que confiar en Dios, porque en Él todas las cosas son posibles. La niña tomó el consejo de sus padres y comenzó a creer que Dios podría hacerla caminar sin muletas, y sin el conocimiento de sus padres ni doctores, empezó a practicar con la ayuda de sus hermanos y sus hermanas. Cuando cumplió 12 años, sorprendió a todos dejando las muletas a un lado y caminando por la oficina del doctor sin ayuda.
Los médicos no podían creer su progreso. Desde ese momento no volvió a usar muletas. Su siguiente meta era jugar en baloncesto y mientras continuaba ejercitando su fe y coraje, también ejercitaba sus piernas sin desarrollo. Queríamos formar parte del equipo escolar de baloncesto. El entrenador seleccionó a su hermana mayor para el equipo, pero a la menor le dijo que no era suficientemente buena. Su padre, hombre sabio y cariñoso, le dijo al entrenador: mis hijas vienen en par. Si quiere una, también tendrá que tomar otra. De mala gana, el entrenador tomó a la pequeña. Le entregaron el uniforme obsoleto y le autorizaron a trabajar con los otros jugadores. Un día ella se acercó al entrenador y le dijo: si usted me da 10 minutos diarios de entrenamiento adicional, yo le daré una excelente deportista. Al principio el entrenador se rió, pero se dio cuenta que hablaba en serio. Finalmente accedió, le concedió tiempo adicional a ella, a su mejor amigo y a 2 muchachos. Su ánimo no decaía y demostraba tener grandes habilidades atléticas y mucho coraje. Al poco tiempo llegó a ser una de las mejores jugadoras. Su equipo fue seleccionado para competir en el campeonato de baloncesto. Uno de los árbitros del torneo notó la gran destreza y le preguntó si alguna vez había competido en alguna pista de carrera. Por supuesto que no. El árbitro casualmente resultó ser el entrenador del mundialmente famoso equipo de carreras de Tiger Bells. La animó a que empezara a entrenar, así que ella comenzó a correr y ganar grandes carreras. Incluso ganó el puesto titular en el campeonato de carreras del estado. A los 16 años era una de las mejores corredoras jóvenes y compitió en las Olimpiadas y ganó la medalla de bronce para la carrera de 400 metros de relevo. Pero no suficiente con esto, o no satisfecho con esto, siguió trabajando durante 4 años y regresó a las Olimpiadas de 1960 en Roma. Y entonces Wilma Rudolph ganó en las carreras de 100 y 200 metros planos y en las de 400 metros de relevo. Todo el récord mundial. Durante ese año recibió el premio Sullivan a la atleta más destacada de los Estados Unidos. Así, la fe y el trabajo constante de Wilma Rudolph habían dado sus frutos. Cuando escuchamos estas llamativas historias como Wilma, uno se pregunta si realmente el elemento fundamental para que logremos alcanzar las metas que parecían imposibles y hacer cosas que otros no pueden hacer es la fe. También nos preguntamos si esa fe puede hacer las mismas cosas por mí. Y yo le pregunto, si Dios pudo usar la vida de Wilma y pudo levantarla, a pesar de que todo era adverso, ¿será que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? ¿Qué usted dice? ¿Podrá hacerlo Dios? Sí, dice mi hermana Carolyn. ¿Podrá hacer lo mismo? ¿Qué usted dice? Escriba en el chat y le pregunto, ¿Dios podrá hacer lo mismo con nosotros? Si lo hizo con ella, puede hacerlo también con nosotros. Así que, Hebreos 11, yo le voy a pedir a mi hermana, ¿verdad? Vilma, que pueda ayudarnos leyendo Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6. Y a mi hermana Araceli puede ayudarnos con Efesios 2:8-9. Y pues, obviamente, su niña nos puede ayudar con 2 Corintios 5:7. Por favor, vamos a estar viendo las dimensiones de la fe práctica. Listo. ¿Podemos estar leyendo, hermana Vilma, por favor?
Mi hermana Vilma puede ayudarnos con la lectura de la... Lucía, perdón. Mi hermana Lucía Silva, perdón, mi hermana Lucía Silva, ¿puede ayudarnos con Hebreos 11:6? Mi hermana Araceli, creo que le dije, y su niña podrían ayudarnos con Efesios 2:8 y 9. ¿Listo? Muy bien. Sí, Vamos. listo. 11:6. Sí, precioso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, o sea, si yo me acerco a Dios, tengo que creer que le hallo y que Él galardona a los que le buscan. Si yo, dice Jesucristo, y lo dijo, si tú oras al Padre en secreto, tu Padre que está en secreto, que te ve en secreto, te recompensará. Vamos a ver entonces, creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace es la llave del reino de Dios. Usted quiere caminar por fe, yo debo de creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace en el reino. Ahora, somos salvos por fe. Efesios 2:8-9, por favor. ¿Alguien tiene, hermana Araceli? Y ahí 2 Corintios 5:7. Ya. Bendito la 2:8. Mami. ¿A dónde 2:8? ¿A dónde? 9. Aquí está. 8. Ya. Le sacaste el esto porque no escucho así. A ver. ¿Sí me escucha, pastora? Sí, mi hermana. Ya, ¿quién le sale esto? ¿Sí me escucha, pastora? Sí, mi hermana. Ya. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvimos fe y no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. 9. El 9 también. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Gracias, mi hermana. Gracias. Así que somos salvos por fe, ¿verdad? Necesitamos entender que el concepto fe implica esto, de que todos nosotros somos salvos por fe. Ahora, 2 Corintios 5:7, por favor. Bueno, 2 Corintios 5:7. Sí. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Muy bien. Entonces, la fe es la base de nuestra salvación y el significado por la cual vivimos. Seguimos viviendo libres en Cristo, tenemos que tomar en cuenta estos 3 simples conceptos. Y lo primero que tenemos que entender es que la fe depende del objeto. Le voy a pedir a mi hermano Clever que me haga el favor de leer Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. La fe depende del objeto. Todos vivimos por fe. La única diferencia entre los cristianos y no cristianos es el objeto de la misma. Repito, todos vivimos por fe. La única diferencia entre cristianos y no cristianos es el objeto de la misma. ¿Lo tienen por allí, mi hermano Clever Olmedo? Mi pastora, buenas noches. Hebreos 13:8. Sí, precioso.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Lo mismo, o lo importante es que en qué o quién creemos. Escuche, todos tenemos fe. Si usted va a la persona, ¿verdad?, que vende en la plaza, él tiene fe de que va a vender. Las personas que venden un determinado objeto creen en aquello a lo cual ellos están pues vendiendo o haciendo. Todos tenemos fe. Pero aquí se trata del objeto. ¿En qué creemos? ¿O en quién creemos? Así que, espérenme un momentito. Ahí está. Perdón, un momentito. Déjenme. Ahora sí. Listo. Lo importante es que nosotros, ahora, ¿quién es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Dios. Los cristianos creemos en Dios y Él es el objeto de nuestra fe. Mire, en realidad vivimos cada momento de nuestra vida por fe, aunque los objetos sean válidos o no lo sean. Por ejemplo, supongamos que vamos conduciendo un auto y la luz del semáforo está en verde. Probablemente cruzaríamos la calle sin pensarlo 2 veces y lo haríamos por fe. Primero creemos que la luz de la otra calle está en rojo y a pesar de que no podemos verla. Segundo, creemos que el conductor de la otra calle, si ve la luz roja, por lo tanto no pararía. Esto sí es tener mucha fe, pues si no creyéramos en todo lo mencionado anteriormente, no cruzaríamos la calle. Yo creo que todos, ¿verdad?, tenemos a nuestros hijos y todos nuestros hijos están en escuelas, ¿verdad? Y anteriormente, cuando no había esto de la pandemia, todos dejábamos a nuestros hijos en escuelas o en colegios y en este caso confiábamos de que nuestros hijos estaban bien cuidados, ¿verdad? Asimismo, teníamos fe. Ahora, necesitamos entender qué sucede cuando el objeto de nuestra fe no es confiable. Desestimamos probablemente no de forma inmediata, pero ¿cuántas caídas toleraríamos antes de decir basta? Cuando la fe se pierde, es muy difícil recobrarla. El problema no es la capacidad de creer, es el objeto de nuestra fe ha probado no ser confiable. Mire, ¿cuántos hemos creído en personas que de repente nos han desilusionado, verdad? Y muchas de las ocasiones nos hemos sentido decepcionados. ¿Sabe por qué? Porque todo en la tierra y aún todo ser humano es falible. Pero el único que es infalible es nuestro Dios. Así que el objeto de su fe debe de ser Dios. La segunda cosa que necesitamos entender es que el nivel de fe que tengamos dependerá de cuán bien conozcamos al objeto de la misma. Cuando la gente lucha con su fe en Dios, no es por el objeto de la fe que esté fallando o esté insuficiente, es porque no tienen un verdadero conocimiento de Dios ni de sus caminos. Escuchen, mucha de la gente lucha con la fe, pero ¿sabe cuál es el problema allí? No es que Dios cambie, Dios no cambia, Él es el mismo, pero por eso necesitamos entender correctamente quién es Dios, qué es lo que Dios hace, cómo es Dios, cómo se mueve Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces tenemos un concepto errado de Dios. Y le digo, con respecto, por ejemplo, a la paternidad, ¿cuántos de nosotros tuvimos padres indiferentes? Tuvimos padres que engañaron, tuvimos padres, y venimos al Señor con ese concepto, ¿verdad?, de paternidad, o de repente no engañó, de repente dejó, o de repente tuvo papá allí, pero fue muy frío, cometió errores, porque los seres humanos cometemos errores.
y vengo con ese concepto errado de Dios. Pero por eso yo necesito exponerme a la palabra, porque cuando usted se expone a la palabra, Dios se va revelando a través de la palabra. Y entonces, escúcheme algo, cuando usted pase situaciones difíciles, rechace todos los pensamientos que vienen a su mente a querer cuestionar la bondad de Dios. Repito, cuando vienen pensamientos totalmente errados, totalmente mentirosos en contra de Dios, usted tiene que rechazarlos. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer distorsionar quién es Dios. Por ejemplo, pasó una situación improvisa en mi casa. No pensaba y se enfermó una persona, o de repente pasó algo que yo no puedo entenderlo porque no puedo entenderlo. Lo primero que pasa es en nuestra mente, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no actúa como yo esperaba? Pero déjeme decirle que cuando usted le va conociendo, y este conocimiento no debe de ser un conocimiento simplemente mental, tiene que ser un conocimiento revelado. ¿Cuándo se va a revelar? Como lo estamos aprendiendo los días jueves, en oración, en intimidad. Entonces, necesitamos entender que Dios no cambia. Mucha gente duda de sus caminos porque espera una respuesta concreta o esperan que Dios responda de cierta manera a sus oraciones, es decir, a sus caminos, pero no a la forma de Dios. Y cuando Él responde de la forma que esperan, entonces dicen, olvídate, Dios. El problema no es Dios, es el objeto perfecto de su fe. Escuchen. Mire, una de las cosas que usted y yo debemos de tener cuidado es con las falsas expectativas. ¿Qué son las falsas expectativas? Yo estaba orando por algo, ¿verdad? Yo estaba orando para que el Señor hiciera esto. Pero cuando usted tenga un deseo en las manos del Señor, entrégueselo. Repito, entrégueselo. ¿Por qué usted y yo necesitamos entregar el deseo en las manos de Dios? Porque eso puede volverse una obsesión o puede volverse mi Dios. Por ejemplo, yo puedo estar orando por una casa, ¿no? Y estamos orando por una casa, Señor, provéenos una casa. Y yo estoy orando para que Dios nos provea una casa. Pero de repente pasa algo que no entiendo. De repente nos quedamos en la nada. O de repente los ahorritos que teníamos para la casa se fueron. Y entonces vienen, pero no, Señor, si yo estaba orando para la casa. ¿Cuál fue el error? El error fue que muchas veces nosotros hacemos oraciones pensando que Dios va a responder a nuestra manera. Y Dios no responde a nuestra manera, responde a su manera, a su forma, como Él quiere, en su voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregarle, venga delante de Dios y dígale, Señor, este es mi deseo. Señor, estoy orando por una casa. Pero Señor, yo te entrego este deseo, yo lo pongo en tus manos. Por ejemplo, estoy orando para que mi hijo se salve y es una evangelística o mi esposa o mi familiar se salve. Pero ¿qué tengo que hacer? Es el deseo de Dios salvar, pero de repente no es el tiempo de Él. Y entonces yo estoy con la expectativa, lo invito a la iglesia, lo invito acá, lo invito allá, para que Él vaya y se convierta. ¿Y sabe qué sucede? Esa persona no se convierte. Y entonces puedo desilusionarme, puedo decir, Señor, pero ¿qué pasó? Si tú, Señor, si yo estaba esperando que tú me contestes. ¿Y por qué no se convirtió este familiar cuando yo tenía la expectativa y me puedo desilusionar de Dios? Cuando usted tenga un deseo y esté orando por esa petición, la próxima cosa después de orar o la próxima acción después de orar es entregársela al Señor. ¿Me estoy explicando? Póngame un amén en el chat para que yo saber que usted me está entendiendo. Yo le pido, por favor, póngame allí porque necesito saber que usted me está comprendiendo. Yo voy a esperar unos minutos. Amén, amén. Muy bien, listo. Entonces, escuchen. Por ejemplo, estoy orando para que un familiar se sane, ¿verdad? Y estoy orando por aquello. Pero puedo tener la expectativa de que Dios ya lo va a sanar mañana.
y de repente no fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, estoy orando por mi familiar para que tú lo sanes. Declaro tu sanidad, Señor, porque así lo dice tu palabra, pero yo te entrego este deseo. Cumple tu voluntad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo entregándole aquella expectativa al Señor para que cuando pase lo que Dios quiera hacer, entonces, si Él lo hace, te doy gracias, pero si no lo haces, igual te doy gracias. ¿Quién es el objeto de mi fe? Dios. Y no cambia si de repente Dios no me contesta. Así que si queremos que nuestra fe en Dios crezca, debemos incrementar nuestro conocimiento de Él y de su palabra. Toda persona que quiere caminar en fe o crecer en fe necesita incrementar el conocimiento que tiene de Dios y que tiene de su palabra. Entonces, vamos a Romanos 10, 17. Por favor, le voy a pedir a mi hermana Mariana que pueda ayudarnos con aquello. Mi hermana Mariana, ayúdenos por favor con Hebreos 10, 17. Si nuestro conocimiento de Él y de su palabra es pequeño, tendremos poca fe. Pero si le conocemos bien a Él y su palabra, lograremos tener una fe incalculable. Por favor, hermana Mariana. Pastora, buenas noches. Hebreos, ¿qué me dijo? Romanos, preciosa. Romanos 10, 17. Ahí en la diapositiva. Ya un ratito. Disculpen la bulla, porque es que por aquí hacen mucha bulla. No, Romanos 10, 17. Ya. Así que la fe es el resultado del oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Gracias, mi hermana Mariana. Escuche, ¿cómo va a producirse fe? La fe viene por el oír, ¿verdad? Hemos escuchado durante varios tiempos que la pastora ha estado hablando de la importancia de oír, pero atentamente. Porque yo puedo oír, pero estoy en el culto, pero no estoy oyendo. Entonces, a oír atentamente es estar con la disposición de obedecer. Por ende, la palabra me manda a oír. Y ese oír va a producir en mí aquella fe. Ahora, necesitamos saber o entender, fe es una palabra que implica acción. Vamos a a Santiago 2 del 17 al 19. Le voy a pedir a mi hermana Olguita si puede ayudarnos leyendo este versículo. Santiago 2 del 17 al 19, mi hermana Olguita. Dos, 17. 17, Santiago 2, 17 y 18. De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedas demostrar que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demostraré de mi fe con las buenas obras que hago. Amén. Muy bien, escuche. Yo puedo decir tengo fe, yo soy cristiana y tengo fe, pero tiene que notarse aquello. ¿Cómo se va a notar? ¿Cómo se va? Espérenme un ratito. ¿Cómo se va a notar aquello?
Pues obviamente a través de mis obras. Si la gente cree de verdad, se verán afectadas en su caminar diario, en su hablar, en lo que yo estoy hablando. Mire, si yo digo, no, es que mire, ¿sabe qué? Las cosas aquí en el Ecuador como que van peor y como que a mí me va a ir re mal, porque yo estoy viendo que la situación está re dura. ¿Yo qué estoy hablando? ¿Estoy hablando fe o estoy hablando duda? Porque la duda es lo contrario a la fe. Estoy hablando duda. Oye, no, si las cosas van mal. Mira, yo creo que mañana me quedo sin trabajo. Claro, yo no trabajo y estoy trabajando para el reino y ahí si no hay, hermano, ahí el Señor no nos despide a nadie. Ahí nunca hay despidos intempestivos ni nada de eso. Y gloria a Dios por aquello. Pero nuestra fe debe de notarse y necesitamos entender que si creemos en Dios y en su palabra, viviremos de acuerdo con ella. Es decir, que todo lo que hacemos es esencialmente producto de lo, escúcheme bien, de lo que hemos elegido creer. ¿Qué usted eligió creer? Toda persona, dice la palabra, que nosotros comeremos del fruto de nuestros labios. Si usted cree en aquello negativo, lamentablemente creerá en aquello negativo. Mire, la fe distorsionada. La fe sin obras es una distorsión, pero la nueva era y los movimientos de confesión positiva ofrecen otras distorsiones de lo que bíblicamente significa creer. La nueva era dice, si realmente lo creemos, llegará a ser verdad. O si creemos en algo, esto se hace real, y si no creemos, se torna falso. Pero los cristianos decimos, es verdad, creemos o no creamos. O sea, la palabra es verdad, así usted la crea o no la crea. Mire, los movimientos de nueva era, ¿verdad? ¿Quiénes son estos movimientos? Son movimientos que de origen asiático, que tienen mucho que ver con cosas ocultas, y ellos hablan acerca de creer. Usted crea que mañana le va a llegar $1000 y usted confiéselo y créalo y usted va a traer esos $1000. Esos son los pensamientos de ellos. Mucha gente cree en aquello, pero déjeme decirle que la palabra es verdad, créala o no la crea usted. Lo que Dios dijo ya está establecido. Así que este movimiento usa las confesiones positivas, o sea, yo confieso, me contaba mi esposo, ¿verdad? Que la jefa de ella estaba en el trabajo y bueno, las cosas en el trabajo de repente no están así como se diga hermosas, pero ella dice que estaba contándole a otro chico, dice que lamentablemente este chico era como homosexual y entonces le dice él le pregunta, ¿cómo están las cosas en el trabajo? Y ella le comienza a decir, no, si las cosas están terribles, yo ya estoy cansada, estoy estresada, yo creo que aquí a mañana me botan. Entonces dice que este chico le dijo, ¿verdad? Pero ¿por qué tú andas hablando? Y si tú lo que tú hables, miren lo que dice él, lo que tú hables, eso tú vas a traer. Así que no, comienza a confesar lo positivo, comienza a confesar, porque mire, una persona que comience a decirle algo que usted confiese positivamente, pero sin meter la palabra de por medio, cuidado, hermano. Porque muchas de las personas que creen en estos movimientos de nueva era, todo es positivo. Usted trae las fibras, hermano. ¿Y qué son esas fibras? Son demonios, hermanos, son espíritus, pero sin embargo ellos sacan a la palabra del texto y el Dios de ellos es su propio yo. ¿Quién es el Dios? Yo soy mi propio Dios, yo me mando, yo gobierno. Entonces, lamentablemente, estas sectas tienen todo distorsionado. Miren lo que dice aquí, la actitud cristiana ante la nueva era. La doctrina cristiana es un Dios personal y amoroso. Acá en la nueva era es un Dios impersonal. El Dios elige libremente sus actos, muere una vez y goza de vida eterna. Acá, ¿verdad? Es el Dios impersonal, energía o individuo que se difuminará. Acá elige libremente sus actos, muere una vez y goza. Acá el ser humano es sujeto de la reencarnación, le dice.
Nosotros los cristianos creemos que Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Allá ellos creen en la divinidad de Cristo, es totalmente rechazada. ¿Quién es Dios? Yo soy mi propio Dios. ¿Verdad? Yo hago lo que quiera, hago como quiera, y ese es el pensamiento de la nueva era. El amor debe traducirse en una acción comprometida. O sea, yo digo que amo a Dios, yo me necesito comprometer con Dios. No hay tal cosa como que yo digo que amo a alguien y no me comprometo con ese alguien. En tal caso, ellos hablan acerca del espiritualismo. Necesitamos entender, ¿verdad? Que pues solo existe un creador y es el único que puede mandar que algo exista, porque para Dios todo es posible. Miren lo que dice. La fe sin obras es una distorsión. La nueva era dice, si creemos esto, se hace real. Si no lo creemos, es falso. Mientras que el cristianismo, como le decían antes, dice, es verdad, creamos o no. O sea, la palabra no se va a mover. Si usted decide creerla, la palabra igual es verdad. Si usted no decide creerla, la palabra igual es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que solo existe un creador y es el único que pueda mandar a que algo exista. Vamos a Mateo, capítulo 19, 26, y vamos a pedirle a Ana Paula que pueda ayudarnos a leer este versículo. Mateo 19, 26. Ana Paula, que no la he nombrado durante este tiempo. Ana Paula, creo que la vi por ahí, y yo mismo le digo a mi hermana Ana Mejía también que nos ayude con algún texto. Muy bien, ¿listo? Ana Paulita, Mateo 19, 26, por favor. Ana Paula, ¿está por allí? Creo que sí, yo la vi por allí. Si no, alguien que me ayude, no sé si, pues, mi hermana Ana puede ayudarme, mi otra hermana Ana Mejía, puede ayudarme con Mateo 19, 26. Mateo 19, 26, mi hermana Ana Mejía, ¿está por allí? Si no lo leo yo. ¿Le puedo leer yo, pastora? Sí, está bien. Hermana Lucía, ya mismo le hago leer, preciosa. Déjeme darle a la hermana Carmen que no ha leído. Ya, preciosa. Gracias, mi hermana Lucía. Tan linda ella. Más, y mirando, no, perdón. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Muy bien. Gracias, mi hermana Carmen. Así que, escúcheme. Por nuestra parte podemos hacer cualquier cosa, pero solo por medio de Cristo que nos fortalece. Aunque nunca hemos tenido el privilegio de determinar lo que queremos creer, la nueva era que quiere decir que creamos que somos dioses y actuemos pensando en lo que somos. Pero Dios quiere que sus hijos crean en Él y que vivan correctamente. Como les dije, la nueva era es yo soy mi propio Dios, yo me mando, yo creo en mí y todo lo que yo atraiga con mi mente, aquí yo atraigo y yo creo, eso vendrá. Y lo que no creo, eso no me viene. Eso es una distorsión. Y vuelvo y le repito, ellos sacan totalmente a la palabra del contexto. Así que eso es una distorsión, ¿verdad? Y muchos tenemos esta distorsión en cuanto a la iglesia. Generalmente creemos que la iglesia es un lugar, ¿verdad? O un hospital donde mucha gente viene enferma y hay que estar allí. Pero entienda esto, muchos utilizamos el templo como un hospital. Nos reunimos para comparar nuestras heridas. ¿Y a ti qué te pasó? Es que mi papá me hizo tal cosa. Yo vengo al encuentro aquí porque me hizo. Es verdad, todos vamos al encuentro porque necesitamos ser sanados, ¿verdad? Pero la iglesia no es un hospital para consolarnos mutuamente, añorando que Jesús venga a sacarnos de esa cárcel. No, nada que ver. La iglesia no es un hospital, es un puesto militar
bajo las órdenes de atacar las puertas del infierno. Y todos los creyentes que están en servicio activo, llamados a tomar el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué dice Mateo 28, del 19 al 20? Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, esa es la gran comisión. Y usted está en un campo de entrenamiento. Ya usted pasó el encuentro, pero usted se está entrenando acá. Mire, usted está en una escuela de discipulado, usted está acá en una escuela de intercesión. ¿Por qué? Porque estamos en un campo de entrenamiento donde estamos preparándonos para ayudar a aquellas personas que vienen heridos. La iglesia sí tiene una enfermería donde se puede ministrar a los débiles y heridos. Ese ministerio es necesario, pero no solamente la iglesia existe para aquello. Usted se está entrenando para arrebatarle las almas al enemigo, para poder allí hacer un campamento en su casa y levantarse en guerra contra las tinieblas. Porque su enemigo no es la vecina que le tira la basura, ni la vecina que le pone el parlante así al frente de su casa y casi que en la puerta. Su enemigo no es aquel que le hace la vida imposible en el trabajo. Su enemigo es Satanás. Y usted y yo estamos preparándonos para aquello y necesitamos aprender a vivir por fe. Así que si usted y yo podemos creer esto, si tú puedes creer y yo puedo creer esto, podemos avanzar. Nuestro llamado real es llegar a ser agentes de cambio en el mundo y adoptar una postura de vivir por fe y satisfacer el propósito de por qué estamos aquí. J.C. Penney dijo, si lo piensas, lo puedes. Y si lo piensas, no lo puedes. Esto es algo de la nueva era. Cualquiera de los caminos es el correcto. El mundo no entiende el problema de la creencia o falta de creencia en hacer hincapié en el pensamiento positivo. Mire, lo refleja en este siguiente poema. Si crees que no eres una persona valiente, no lo serás. Si no te sientes que no te atreves, no lo harás. Si no quieres ganar, pero no crees que puedes, es casi seguro que no lo harás. Si piensas que perderás, habrás perdido. Porque en el mundo encontramos que el éxito empieza con la voluntad. Todo se encuentra en estado mental. Las batallas de la vida no siempre se gana el hombre más fuerte o el más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gane será el que cree. ¿Qué pensamiento es este? Nueva era. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, ¿verdad? Necesitamos entender que nosotros no vivimos por emociones. Si tú lo crees y si tú lo sientes, el sentimiento, el sagrado sentimiento, eso tiene que ser desarraigado de la iglesia. Escúchenme, usted y yo vivimos por fe. Y aparte de eso, quiero pues hacerles ver un video, ¿verdad? Compartir un video que antes estábamos, le mandé a Caroline, pero como le dije, lamentablemente no pudimos poder presentarlo acá, pero espero poder hacerlo. Me da ya mismo unos minutos y les voy a presentar este video que es del pastor Cash Luna. Me pareció muy bonito. Ahora, ¿cuántos más podríamos hacer nosotros mismos si creyéramos en Dios? Yo le voy a pedir a mi hermana Ana, que antes la vi por allí, que pudiera ayudarme. Mi hermana Ana, no sé si puede ver, Ana Mejía, si puede ayudarnos leyendo la diapositiva. Hermana Ana, ¿está por allí? Hermana, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver si puedo ver. Ya, mi amor. Entonces lea, por favor. Dice, si tenemos al infinito Dios del universo como objeto de nuestra fe cristiana, podremos ir donde quiera que Él nos lleve. Entonces, ¿por qué no creer que podemos ir por la fe en el poder del Espíritu Santo, que podemos resistirnos a las tentaciones del mundo, la carne y el diablo, y así creer como cristianos sería nuestra elección? Los siguientes puedo de éxito, tomados de la palabra de Dios, nos harán conocer más de nuestro objeto de fe. El todopoderoso Dios, sí
construimos, si construimos la fe entendiendo estas verdades, seremos sacados de creer que no podemos y nos sentaremos con Dios en los lugares celestiales. Ya, pastora. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Les voy a compartir, déjenme compartirles este audio. Perdón, sí, denme un ratito. Unos minutitos. Vamos a ver me avisa si lo escuchan. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La certeza es aquello que nos da seguridad de que el futuro será bueno. En 1991, yo pasé por una crisis muy grande con respecto a la certeza, con respecto a la fe. Mi mente estaba tan llena de dudas, mi alma se llenó de temores, las voces que escuchaba alrededor eran terribles, casi nadie creía en lo que yo estaba creyendo, en mi sueño, en la visión y en el ministerio que un día íbamos a poder formar. Estaba tan angustiado un día, por que fue jueves, que llamé a mi esposa. Le dije, mi amor, no te importa si llego un poco más tarde, quiero pasar un tiempo a solas. Y hoy sentado en esta butaca, recuerdo lo que sucedió ese jueves. Uno de mis personajes favoritos de niño fue Peter Pan. Ese niño que podía volar, ese niño que vivía en la tierra de nunca jamás, ese niño que era intrépido, que era audaz. Siempre me agradó, siempre me gustó, de hecho me disfracé de él cuando estaba en la escuela primaria. Pues esa vez, ese momento, me di cuenta que estaban exhibiendo una nueva película de Peter Pan. Y ese niño que nunca creció, Steven Spielberg, lo hizo crecer. Nos muestra otra versión de él, la versión de Peter Pan adulto, lleno de afanes de la vida, engaños de la riqueza, con una familia bien formada, con dos niños que no les ponía atención, siempre estaba ocupado, siempre estaba distraído en otras cuestiones, y resulta que su archienemigo, el Capitán Garfio, llegó y le secuestró a sus hijos y los llevó a la tierra de nunca jamás. Entonces Campanita aparece tratando de llevar a Peter Pan a la misma tierra, solo que Peter Pan no podía volar, y por más que Campanita pusiera su polvo mágico, el hombre no volaba, así que tuvo que agarrar una sábana, lo envolvió, se lo llevó, porque había que rescatar a los hijos. Pero cuando él llega a esa tierra, resulta que se le olvidó todo. El afán de la vida, el engaño mismo de las riquezas, se había robado el corazón de un niño allá adentro. Ahora Peter estaba desorientado, temeroso, no sabía cómo pelear. El capitán Hook ni siquiera lo consideró ya su enemigo y estaba envenenando la mente de sus hijos. Y así empieza a transcurrir la película y las escenas mostraban momentos con los que yo me estaba identificando. El primero fue ese, que Peter, ¿qué pasó? Ya no vuela, se le olvidó todo lo que era, estoy igual que él. Ese fue el primer impacto, pero cuando uno busca escuchar a Dios, Dios se encarga de cualquier manera hacer escucharse. Y en ese momento, se pasó otra escena y veo la escena donde él imagina la comida y aparece. Y los niños le dicen, Peter, por fin estás imaginando. Otro golpe muy duro para mí. Pero el más grande lo recibí cuando están ellos en un tronco de un árbol muy grande, donde solía Wendy y sus hermanos dormir, y está Peter allí. Está hablando con Campanita y de pronto, sin que se dé cuenta, empieza a volar. Y Campanita le dice, por fin tuviste un pensamiento feliz. Ahí el Espíritu Santo me habló, fui quebrantado de una manera tremenda, mi vida cambió para siempre y el Señor me dijo, al fin me vas a creer para que puedas volar con tus sueños, porque si no fueres como niño, no vas a poder ver mi reino. Ahí empecé a llorar, fui quebrantado y dije, Señor, tengo tantos defectos, voy a esforzarme en la fe, voy a consagrar a ti y vamos a ir por el sueño que tú tienes, que es nuestro país para ti. En ese momento todo cambió. Y lo que pasó 3 años después, con 2 familias que en ningún lado se congregaban, ¿verdad? Ahí se cumplió aquel sueño que Dios me había dado. No caminé por la vista, caminé por fe. Y lo que fueron 2 familias, hoy se ha convertido en aquello que mis ojos pueden ver. Recuérdense, no es por vista, es por fe.
¿Podemos escuchar ese testimonio? No es por vista. Posiblemente lo que estemos pasando no sea agradable. En algunos casos, algunos han perdido su trabajo. En algunos casos, la situación para unos no es tan agradable. Otros tienen a familiares enfermos. Pero déjeme decirle algo. Él decía, comprométete con el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es alcanzar vidas. Si usted se compromete con el sueño de Dios, déjeme decirle que usted va a poder alcanzar en las fuerzas del Señor lo que Dios prometió para usted. Pero comprométase con el sueño de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? Usted tiene un propósito y necesitamos caminar por fe. Posiblemente lo que estemos pasando no sea agradable, pero necesitamos aprender a creerle a Dios. Así que, por ende, si tenemos al Dios infinito del universo como objeto de nuestra fe cristiana, podemos ir donde quiera que Él nos lleve. Entonces, ¿por qué no creer que podemos ir por la fe en el Espíritu Santo y que podemos resistirnos a las tentaciones del mundo, la carne y el diablo? Y así como cristianos sería nuestra elección. Mire, vamos a ver estos siguientes sí puedo, tomados de la palabra de Dios, que nos harán conocer más el objeto de nuestra fe. Si construimos la fe entendiendo estas verdades, seremos sacados de creer que no podemos y nos sentaremos con Dios en los lugares celestiales. Hay una misión, verdad, cristiana, que las primeras cosas que le enseña al nuevo creyente es poder creer y confesar la palabra. Escuche, usted y yo necesitamos creer y confesar la palabra. Siéntase bien o no se sienta bien. Esté pasando situaciones difíciles o esté pasando situaciones agradables. Necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a pedir en esta hora, ¿verdad? Vamos a estar viendo estos 20 si puedo que tienen la palabra de Dios. No vamos a leer los versículos, pero sí les voy a mandar una tareita con respecto a aquello. Y le voy a pedir, ¿verdad? A mi hermana, déjeme ver si me puede ayudar. A mi hermana, no sé si está aquí mi hermana, no los puedo ver a todos. Diana Buila, si me puede ayudar mi hermana Diana. Vamos a estar leyendo los 20 si puedo. Claro, hermano. 20 si puedo. 1. ¿Por qué debería decir no puedo si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. ¿Por qué debería preocuparme por mis necesidades si sé que Dios se preocupa de ellas, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4:19. 3. ¿Por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7. 4. ¿Por qué debería escasear mi fe al vivir en Cristo si Él me dio una medida de fe? Romanos 12:3. 5. ¿Por qué debería ser débil si la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida y que demostraremos fuerza y acción porque conocemos a Dios? Salmos 17:1 y Daniel 11:32. Amén. La siguiente, por favor, mi hermana Diana. Espérenme un ratito, creo que allí. 6. ¿Por qué he de permitir que Satanás tenga la supremacía en mi vida cuando el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? Primera de Juan 4:4. 7. ¿Por qué debería aceptar el fracaso si la Biblia dice que Dios siempre me lleva en triunfo? Segunda de Corintios 2:14. 8. ¿Por qué he de estar falto de sabiduría si sé que Cristo me la da abundantemente cuando se la pido? Primera de Corintios 1:30, Santiago 1:5. 9. ¿Por qué debería estar deprimido si puedo recapacitar en el amor, compasión, fidelidad y esperanza que Dios me da? Lamentaciones 3, del 21 al 23.
10. ¿Por qué debería preocuparme y estar ansioso si puedo echar mis ansiedades en Dios, quien tendrá cuidado de mí? Primera de Pedro 5, 7. Ya, listo. 11. ¿Por qué debería estar bajo esclavitud, sabiendo que hay libertad donde el Espíritu del Señor esté? Segunda de Corintios 3, 17. 12. ¿Por qué debería sentirme condenado cuando la Biblia dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús? Romanos 8:1. 13. ¿Por qué debería sentirme solo si Jesús dice que siempre estará conmigo y nunca me dejará desamparado? Mateo 28:20 y Hebreos 13:5. 14. ¿Por qué debería sentirme maldito si Cristo me rescató de la maldición y de la ley y recibiré su espíritu por fe? Gálatas 3, del 13 al 14. 15. ¿Por qué debería estar triste si yo, como Pablo, puedo aprender a estar contento en cualquier situación? Filipenses 4:11. Gracias, mi hermana Diana. No sé si puede ayudarnos nuestra hermana o siga nuestra hermana Silvia Bolaños. Puede, o si no, para seguir diciéndole, pues obviamente a nuestra hermana Dianita que termine. Hermana Silvia, ¿está por allí? Listo. En este caso, bueno, si no puede desconectar su micrófono, hermana Dianita, ayúdenos por favor terminando. Gracias. Listo, hermana. Gracias. 16. ¿Por qué debería sentir que no valgo la pena si Cristo se hizo pecado por mí, para que yo fuese hecho justicia de Dios? Segunda de Corintios 5:21. 17. ¿Por qué debería sentirme opacado frente a otros si sé que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. 18. ¿Por qué debería estar confundido si Dios es autor de paz y me da conocimiento a través de su Espíritu que mora en mí? Primera de Corintios 2:12, 14:33. 19. ¿Por qué debería creer que fallé si soy más que vencedor en Cristo, quien me ama? Romanos 8:37. 20. ¿Por qué debería dejar que la angustia me embargue si tengo paz sabiendo que Jesús venció el mundo y sus problemas? Juan 16:33. Amén. Gracias, mi hermana Dianita. Ahora, ¿qué sucede cuando tropiezo en mi andar por fe? Todos en algún momento tropezamos, pero entienda esto. ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios nos va a abandonar porque en vez de caminar por fe hemos tropezado y caído? ¿O hemos dudado de Dios? Yo creo que, ¿quién no ha dudado de Dios? Creo que en algún momento todos hemos dudado de Dios. ¿Alguna vez has temido que exista un límite para la tolerancia en Dios con relación a tus fracasos y caminas en peligro por la vera del camino? Pues déjeme decirle que muchos cristianos se dejan llevar por esa clase de pensamientos. Ya lo leyó mi hermana, si a veces nos hemos sentido como que solos, ahí está la palabra y usted tiene aquí cada texto bíblico que está hablando de aquello. Dios está con nosotros, sintámonos o no lo sintamos. Muchas veces es ser que Dios se calle, escúcheme, y que Dios no nos diga nada, pero déjeme decirle que Dios siempre estará allí. Así que es cierto que el caminar por fe puede ser interrumpido por momentos de duda, de rebelión, incluso de mentiras satánicas. Mire, el enemigo le va a poner tanto argumento aquí mentiroso, que tú no sirves para ser cristiano, que mejor salte de este camino. Mira, tú eres una vergüenza. Mira, tú gritaste, tú te enojaste, tú hiciste eso, y nos va a hacer culpables. Escúchenme, nos va a hacer sentir que somos lo peor, que no servimos para ser cristianos. Vamos a tener momentos de duda, momentos que nos vamos a querer hasta rebelar contra Dios, sí. Vamos a tener mentiras satánicas, sí. Pero en esos momentos necesitamos tomar la palabra. Muchos vamos a creer que de repente Dios perdió la paciencia conmigo. Es que Dios ya ha tenido una paciencia bárbara conmigo. Yo creo que Dios ya me deja. Dejamos de caminar por la fe en Dios y caemos directamente al lado del camino y nos preguntamos, ¿qué sucede? Nos sentimos infortunados, nuestro propósito de estar aquí se suspende
y Satanás con todos esos pensamientos queda satisfecho. Usted si ve esa imagen ahí, ¿qué le dice Satanás? Que fallaste otra vez. Tú siempre haces eso, eres un fracaso como cristiano. Yo me recuerdo que hace muchos años atrás, ¿verdad? Yo me sentía, escúcheme, el sagrado sentimiento. Por eso tenemos que cuidar esta mentecita, hermano. Me sentía que no era cristiana, como que no era tan cristiana, tan espiritual, como que yo no me veía tan espiritual. Pero escúcheme, usted es espiritual, siéntalo y no lo sienta, porque usted tiene Espíritu Santo, su espíritu ya está vivo. Puede ser que de repente caigamos. Yo creo que algunos de nosotros hemos caído muchas veces en ira. ¿Quién no ha caído en ira aquí? Déjeme ver quién no ha caído. Hermana Diana, hermano John, usted se ha caído en ira. Hermano Olguita, hermana Araceli, hermano Clever, hermano Andrés, hermana Mariana. Sí, sí hemos caído en ira. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido acusados? Hermana Anita, Mejía, Anita, Andrea Puno. Creo que todos ahí se nos ha salido el hall que llevamos dentro. Yo decía, ¿dónde estaba este que no reconocía? Escúcheme, no por eso Dios deja de amarlo, no por eso, porque escúcheme, lo maravilloso de Dios es que Dios sabe nuestros defectos, que aunque sabe que usted va a fallarle mañana y yo voy a fallarle mañana, Él sigue amándonos. Mire lo que le dice a Pedro. Pedro le dice, Pedro, me vas a fallar. Pero Pedro le dice, no, pero si yo te seguiré hasta el fin del mundo. Y resulta ser que le falló. El Señor sabía que Pedro le iba a fallar y le iba a negar. Sí lo sabía, pero aún así decidió amarlo. Escuche, Dios sabe que mañana posiblemente vas a caer. Dios sabe que de repente de mañana tu fe va a ser quebrada. Dios sabe todo aquello, pero aún así decidió amarte y decidió amarnos. Así que el diablo va a estar ahí para acusarnos. Y recuerde esto, hermano, escúcheme que es algo tan importante. El diablo siempre te va a hablar en primera persona. Por ejemplo, si caemos en una tentación, el diablo va a decirme en primera persona, yo no sirvo para ser cristiano o no sirvo para ser cristiana. Cuando tú detectes esos pensamientos negativos que te desvalorizan y están en primera persona, recuerda que no eres tú, es Satanás. Repito, cuando tú tienes pensamientos de acusaciones en primera persona, o sea, como que eres tú mismo hablándote, pero estos pensamientos te traen intranquilidad, te desvalorizan como cristiana, como cristiano te hacen sentir que no vales la pena. Esos pensamientos son satánicos y tienes que rechazarlos. Por ejemplo, yo como que me voy a morir, me duele aquí el brazo. Yo como que me voy a morir, pensamiento. Y tengo que detectar quién es el que lo está poniendo. Este es Satanás. Yo te rechazo, espíritu de muerte, rechazo esos pensamientos porque yo vivo en la voluntad de Dios. Tú tienes, hermano y hermana, que aprender a rechazar esos pensamientos que vienen del enemigo. ¿Por qué mucha gente se siente fracasada? Porque a la primera que Satanás le acusó, esa persona se sintió desmoralizada. Dios te ama tal cual eres. La primera verdad es que necesitamos saber que de Dios es reforzar nuestra fe. Él nos ama y nos acepta de forma incondicional. Y voy a pedir a mi hermana, a mi hermano Yomaira Pombo, no sé si mi hermana Yomaira me puede ayudar leyendo 2 Corintios 12 del 6 al 10. Mi hermana Yomaira, pueda ayudarme leyendo 2 Corintios 12 del 6 al 10. Yomaira, ¿está por allí? Mi hermana Yomaira no está por allí. Listo. De repente mi hermano Ubaldo, si no está mi hermana Yomaira. Mi hermano Ubaldo está por allí. Le leo yo, pastora. Ya, a ver, mi hermana María. Bueno, no, Mariana, por favor. Gracias. Ya. Dice, si quisieras presumir, no estarías siendo un tonto. Estarías diciendo la verdad. Pero no voy a hacerlo, porque no quiero que nadie piense que soy más de lo que realmente soy. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones
que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme, para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi vida, de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Amén. Qué maravilloso versículo. Este es algo extraordinario. Escúcheme, Pablo había recibido tanta revelación, pero sin embargo, Pablo tenía algo. Dicen que muchas veces posiblemente haya sido el problema de sus ojos, porque habla en una de las cartas que si ellos pudieran haber dado los ojos, se los hubieran dado. Otros hablan pues de que un mensajero de Satanás, ¿verdad?, venía a bofetearlo y a estorbarle. Sea cual sea la dificultad que Pablo tenía, Pablo decía que él se gloriaba en su debilidad. Usted tiene una debilidad, no sé cuál sea, su carácter, pues sus pensamientos, de repente somos muy depresivos, de repente me tiendo a desanimar mucho, sea cual sea, escuche, usted entréguele esa debilidad al Señor y dígale, Señor, aquí está esta debilidad, esta área, Señor amado, que tengo, que no es agradable, Señor, yo odio esta área, soy orgullosa, soy egoísta, pero Señor, yo la rindo delante de ti. Mire, hace muchos años atrás, me acuerdo tanto, había estado pasando una crisis muy difícil, un momento muy duro, y una amiga me había dicho, ¿verdad?, que yo vaya a visitar a la mamá, que la mamá estaba en UCI en ese tiempo. Y yo en ese momento, cuando recibí la noticia, salía de la iglesia, y créanme lo que lo único que quería era llegar a mi cama, acostarme en mi cama y llorar todo lo que pueda y tirarme allí y que mi almohada me consuele. Era lo único que quería. Pero sin embargo me había comprometido a hablar con la mamá y a llevarle una palabra a la mamá que estaba en esa condición. Y fui. En el camino, en el carro, iba llorando, se me salían las lágrimas porque la situación era muy difícil para mí. Pero ¿saben qué? Llegué. Y le dije a la señora, así, yo ni me recordaba, y le dije, después de 2 días usted va a salir de este lugar. ¿Sabe lo que sucedió? Esa persona salió y la bajaron a sala porque ella estaba muy angustiada, porque cada noche ella veía cómo las personas que estaban al lado de su cama fallecían. Y entonces eso hizo que ella sienta pavor, pensando que ella era la próxima. La bajaron a sala y Dios le extendió 2 años más de vida. Cuando después de 2 años ella murió, el hijo dijo una de esas palabras, si Lucy hubiera estado aquí, mi mamá no hubiera muerto. Yo no fui, hermanos, fue Dios, porque yo en ese momento me sentía tan débil, lo único que quería era correr a los brazos del Señor y decirle, Señor, no puedo, me sentía tan sin fuerzas, moral, emocional, pero sin embargo Dios usó mi vida en esa debilidad. Déjame decirte que cuando tú te sientes más débil, es donde más influencia posiblemente vayas a dar, porque no es tu fuerza, es Dios que derrama de su gracia para poder llevar el mensaje de salvación y poder darle a otros. Puede ser que tú te sientas desanimado o te sientas desmoralizado y alguien va donde ti y te dice, dame una palabra porque yo veo que tú tienes palabra. Y puedes decirle, pero es que yo me siento más mal, yo creo que no le voy a dar a nadie palabra. Pero déjame decirte que no eres tú, es Dios a través tuyo. Por ende, si usted se siente débil, déjeme decirle que en Dios es fuerte. Así que necesitamos creer a esa verdad que está en la palabra. Dios nos acepta como somos, nos ama y Él produce los cambios. Su amor es eterno, constante en nosotros y en nuestro caminar diario. En el mundo tan cambiante, el amor de Dios hacia ti es la gran constante eterna. Él no cambia. En medio de las inconsistencias de tu caminar diario, Dios igual te ama. Ahora, no confiemos en nuestros sentimientos. Él
ama a sus hijos y siempre que actúe, o bien o mal. Escuchen, usted no va a cambiar a Dios. Dios no cambia, Dios le ama tal cual es. Hace años Danilo Montero contaba el testimonio de que él se resintió con Dios y le dijo, voy a dejar de servirte, porque él desde muy pequeño le servía al Señor. Y le dijo, voy a dejar de servirte porque tú pagas mal. En la iglesia lo habían rechazado, no le habían creído, y él se iba de la iglesia y se fue al mundo. 2 años estuvo en el mundo y le dijo, no me persigas, porque él sentía que si iba a la discoteca, Dios lo perseguía. Si estaba allí, Dios lo perseguía, y donde quiera que iba, Danilo Montero sentía que Dios lo perseguía. Y él le dijo, no quiero que me persigas porque tú pagas mal. Y un día Dios le dijo, así tú no me sirvas, yo igual te amo. Dios te ama igual, sírvale o no le sirvas. Dios ya decidió amarte y mostrar su amor por ti en la cruz del Calvario. Así que Dios le ama sin importar lo que usted hace. Solo una razón tenemos para dudar del amor de Dios. Es que tenemos un adversario que utiliza cada pequeña cosa para acusarnos delante de él. Pero tenemos a nuestro abogado Jesucristo. Vamos a 1 de Juan 2, del 1 al 2. Yo le pido a mi hermano Eduardo si nos puede ayudar a leer en 1 de Juan 2, del 1 al 2, por favor. Ubaldo, no sé si está por allí. Dios míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, mi hermana Diana. Pero nuestro abogado Jesucristo es más poderoso que nuestro adversario, ya que Él canceló la deuda por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin importar lo que hagamos o cómo caigamos, Dios nos ama y por su amor, porque su amor no depende de, escúchenme, porque su amor no depende de su objeto, depende de su carácter. Dios no nos ama, ¿verdad? Portémonos bien o portémonos mal. Él nos ama porque ese es el carácter de Dios. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Repito, Dios no tiene amor. Dios es en esencia amor. Y Él nos ama. Haga lo que haga. Dios sabe que usted posiblemente mañana se va a enojar. Y sabe también que yo me voy a enojar. Pero aún así decidió enviar a nuestro abogado defensor, el Espíritu Santo, para que viviera dentro de nosotros. Así que escuchen, no camine por sentimientos. Los cristianos no caminamos por sentimientos. En este reino se camina por decisión y por convicción. Repito, en este reino usted camina por convicción y decisión, no por sentimientos. Si usted se siente mal, igual conéctese a la oración. Si usted se siente bien, igual lea la palabra. Si usted se siente mal, igual busque su presencia. Si usted se siente bien, igual hágalo. No vivimos por sentimientos. Si usted siente dolor, igual perdone, porque el perdón es una decisión. Y cada acto de obediencia que usted vaya practicando le va a capacitar para vivir en esa fe. Y nuestro andar, como repetimos, no es por vista ni por sentimientos, es por fe. Satanás lo va a acusar, va a ir así como usted ve allí, a acusarnos delante de Jesucristo, pero Él es nuestro abogado. Él nos ama y murió ya por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Dice la palabra que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama. No hay cosa más extraordinaria que podamos ver. Así que quisiera compartir y quiero que terminemos con este cántico, ¿verdad? Le voy a pedir que usted lo cante
porque es hermoso. Creo que sí lo puede cantar. Y escúchelo, y si puede, ahí está la letra, cante. Su amor es un huracán, yo ardo el sol, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama. Él nos ama hoy. Él nos ama. Él nos perdonó. Él nos abrazó con su amor. Usted y yo necesitamos creerle. Es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un malo sumergido, el cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos Él nos ama. Independientemente de lo que usted y yo hacemos, Él nos ama. No sé qué situación usted y yo podamos estar viviendo, pero déjeme decirle que aún la más difícil, su amor no varía. Cualquier cosa que pasáramos,
Él tiene gobierno de nuestras vidas. Así que le invito a cerrar sus ojitos. Yo le voy a pedir a mi hermana Caroline en esta hora que nos ayude orando. Vamos a estar orando. Y si usted no ha caminado por fe, si usted ha tenido argumentos que el enemigo le ha puesto, si sus sentimientos le han dicho todo lo contrario, lo que dice la palabra, hoy vamos a renunciar a aquello. Le pido a mi hermana Caroline que pueda estar orando y ayudándonos en esta oración, poniendo en las manos del Señor este tiempo. ¿Está por ahí, mi hermana? Sí, estoy. Listo, cerramos nuestros ojitos, ¿verdad? Y oramos. Amado papá, qué hermoso es poder acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú nos amas de una manera inagotable, con un amor incalculable, Señor. Gracias porque tú me haces acepta, Jesús, delante de la presencia de mi papá. Gracias porque soy limpia por medio de la sangre que derramaste en la cruz. Y tú me llamas a vivir no una vida natural, no una vida como hemos vivido, Señor, quizá muchas veces hasta ahora, sino a una vida diferente y sobrenatural, no conformándonos a este siglo, sino viviendo una vida diferente en fe, caminando, Señor, mirándote a ti, el autor y consumador de nuestra fe, mirándote a ti como el Dios que eres, el Dios grande, bueno, sobrenatural, que no miras lo mucho que nosotros podemos hacer, sino que miras nuestro corazón, miras nuestra disposición, Señor, y aquí estamos con mis hermanos presentándonos una vez más delante de ti. Reconocemos, Señor, que muchas veces o muchas ocasiones nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por lo que sentimos, Señor, sea esto tristeza, enojo, alegría, y en base a eso hemos tomado decisiones y por eso a veces no han sido las más acertadas. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y renunciamos, Señor amado, a seguir viviendo de esta manera, a seguir viviendo según el patrón que aún nos han enseñado desde antes, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos de que tenemos una vida nueva en Cristo y esa vida nueva y plena es la que tú quieres que nosotros vivamos. Aquí estamos, Señor, y creemos de que no somos más de las tinieblas, sino que somos tus hijos, Señor, y tú nos has trasladado para que estemos en luz. Gracias porque tú nos has dado esa luz tuya a través de tu palabra y creo que tu Santo Espíritu ha sellado esta palabra en nuestros corazones, Dios mío, creyendo de que de aquí en adelante vamos a caminar de una manera diferente. Caminamos, Señor, no por vista, sino por fe. Caminamos, Señor, no por lo que creemos que es, según nuestra mentalidad, sino conforme a lo que tú has establecido, conforme a lo que tú has dicho en tu palabra. Dios, creemos que no nos dejaremos llevar por lo que sentimos, sino por fe caminamos, por lo que tú dices de nosotros, por lo que tú dices de las situaciones, por lo que tú dices de nuestra familia, Señor. Y eso es lo que creemos y lo que hablará y habla ahora mismo en nuestra boca. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque de verdad tú eres tan bueno y estás siempre interesado en que nosotros podamos vivir felices y ser plenos en esta tierra. Te damos muchas gracias. Gracias porque confiamos que tu Santo Espíritu es aquel que nos va a seguir ayudando de día en día a poder vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Te adoramos y te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi hermana Carol. Escuchen, aquí tenemos nuestras preguntas, ¿verdad? Están en la parte, pues, última de nuestro archivo, ¿sí? No se olvide de contestarla. Y de los 20 sí puedo que estaban en las diapositivas 8, 9 y 10, usted tiene que escoger 5 de ellos, 5 de esos sí puedo, y va a transcribir los versículos bíblicos. Cualquier cosa, igual nos preguntan si tienen alguna duda. Repito, va a escoger los versículos, perdón, los sí puedo, 20 sí puedo, que están aquí en la 8, en la 9 y la 10, y no solamente va a transcribir esto, sino que va a transcribir los versículos. 5 de ellos puede cogerlos y transcribirlos, aparte de las preguntas que va a estar haciendo. Y recuerden, no vivimos por sentimientos, vivimos por convicción. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima semana. Que el Señor pueda bendecir en gran manera sus vidas y declarando que ustedes son, pues, poderosos en Cristo. Saludos.
Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Nos vemos en el seminario mañana. Nos vemos mañana. Sí. Mañana en el seminario. Y después el domingo en el culto. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones.